nos quedamos contestando ahí una pregunta interesante de que ciertas reacciones estándar, como la de la triosa fosfatoisomerasa, no estaría favorecida en condiciones estándar. Sin embargo, como el gliceraldehído 3-fosfato es el intermediario, el metabolito que va a continuar en el proceso, por acción de masas, la siguiente enzima, digamos, lo toma como sustrato, y en condiciones reales, decíamos, eso permite que el proceso vaya adelante. En este caso, la enzima que facilita esta reacción es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y esta es la primera enzima de la segunda fase glicolítica, que es la de recuperación. Y desde esta reacción encontramos un acople, digamos, energético que activa a el gliceraldehído 3-fosfato, acoplando el fósforo inorgánico en este metabolito que corresponde a la forma oxidada, que es ácido glicérico. Esa oxidación del aldehído, el carbono 1, a ácido carboxílico, se acopla con la, digamos, asimilación de fósforo, que pasa de fósforo inorgánico en el medio de reacción a un grupo de fósforo orgánico acoplado a la función oxidada del aldehído, que ahora es carboxilo. Para entender esta reacción, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Vean el carbono 1 del sustrato, que es un grupo aldehído, carbonilo primario. ¿Qué hace la enzima? Aproxima la coenzima NAD, que damos el simbolito positivo en la parte activa, la nicotinamida de la coenzima, le permite capturar hidruros, es decir, átomos de hidrógeno con un electrón adicional. Entonces, la remoción es de la siguiente manera: el grupo de hidrógeno del gliceraldehído, piensen lo que se está desprendiendo con los dos electrones, es decir, la rayita que lo combina con el carbono, en el carbonilo, son los dos. Y así, en la parte activa de la nicotinamida, bueno, les decía, tenemos de regreso, ahora péguenlo al NAD y se forma en estos ciclos la coenzima NAD reducido. La nicotinamida ahora está conectada con este hidruro removido del gliceraldehído. Transitoriamente podemos visualizar ese carbono deficiente en un par de electrones con carga positiva, ávido de combinarse con otros grupos que aporten electrones a un nuevo enlace. Y eso ahora de la parte del fosfato. Vean la parte rosada, la parte sombreada. Remuevan el hidrógeno ahora de ese grupo del fosfato inorgánico, remuévanlo como protón y sumen encima, juntar estos, el aldehído que ha sido y de esa manera parte de la energía de oxidación impulsa el acople entre el fósforo inorgánico, una manera inorgánico, la forma orgánica. Veamos el producto. Ese carbono 1, ahora piénsenlo de la siguiente forma. El oxígeno que está dentro del grupo fosfato, que fue acoplado,
el oxígeno enlazado al carbono 1 de la molécula, si lo despegamos conceptualmente hacia el extremo, hacia afuera, es decir, piensen en ese oxígeno del fosfato, ahora asociado al carbono del sustrato, y entonces ya no es aldehído, sería un ácido, un carbono con dos oxígenos, que es el ácido el ácido glicérico acoplado con el nuevo grupo de fosfato y el que ya traía del gliceraldehido 3-fosfato haciendo el 1,3-bifosfoglicerato. Esa es una manera de activar el grupo fosforilo a un nivel energético que lo recordamos en las tablas de hidrólisis, cambio de energía libre de hidrólisis de este grupo de fosfato por encima de la hidrólisis del ATP. Los números son alrededor, la energía libre de hidrólisis de este grupo fosfato sería casi el doble del fosfato 1 del 1,3 anda alrededor de, o sea, negativo en 60, lo que la reacción deshidrogenasa ha generado. Ahora es un intermediario con alto potencial de transferencia de fosforilos para en la siguiente acoplarlo donador de fosforilo transferido al ADP. ¿Qué es lo que representamos en esta nueva diapositiva? Vean ahora el 1,3-bifosfoglicerato y vean ahora, como les decía, la parte del fosfato que se asimiló en la reacción anterior, pero nada más remarcando en rosa el fósforo con 3 oxígenos, que es el grupo fosforilo. Entonces, ¿qué va a hacer la enzima? La enzima va a tomar como donador, aprovechando el alto potencial de transferencia, el alto nivel energético con respecto al ATP, y va a invertir la reacción. Es decir, ahora el ADP va a ser aceptor, el cosustrato. Ahí en la figura, pues es una simbología. Acuérdense, la adenina con la ribosa, y en el diagrama de bloques es la adenosina. Y el primer grupo de fosfato, el alfa, adenosina monofosfato, y el segundo grupo, el beta, adenosina difosfato. Aquí la reacción ahora es en un sentido de usar el ADP como aceptor y el 1,3-bifosfoglicerato como donador, generando así ATP a nivel de sustrato. Este ATP, como ven, es lo que realmente se transfiere, dejando libre el carboxilo en el 3-fosfoglicerato, el producto de la reacción. Recordando que en la primera, la glucosa se rompe en dos equivalentes de 3-gliceraldehído 3-fosfato. Cada una de estas reacciones las multiplicamos ahora por 2, cada una de ellas generando un ATP. Así, hasta este punto, que es la sexta reacción de la secuencia, se ha empatado el rendimiento en el sentido de que se invirtieron 2 ATPs para activar glucosa hasta fructosa 1,6-bifosfato, y ahora 2 gliceraldehído convertidos a 2 de 1,3-bifosfoglicerato, que en la reacción de 1,3-bifosfoglicerato quinasa, que es la que tenemos ahora, generarían 2 equivalentes de ATP. Se empata la cuenta con respecto a rendimiento en términos de ATP. Y el 3-fosfoglicerato todavía tiene suficiente energía para que al final del equivalente de ATP también. Para esto, 3-fosfoglicerato va a sufrir 4 reacciones que van a
Disculpen, continuamos. Entonces, al final son 2 ATPs que empatan la cuenta, el 3-fosfoglicerato. Vean cómo el grupo de fósforo está como un éster en el carbono 3, recordando que los ésteres están en un bajo nivel con respecto al ATP. Es decir, directamente no se pueden transferir a ADP. Tiene que haber 3 reacciones que lo van a preparar para en la final, la cuarta hacia adelante, bueno, la tercera, porque esta ya es la séptima, hacia adelante, lo que va a ocurrir es la activación de la molécula para poderlo transferir al ADP. De la siguiente manera. ¿Cómo empieza esta parte que es la final del proceso? El 3-fosfoglicerato, primero, como les decía, se trata de activar el grupo de fósforo. La primera reacción en esta preparación es una mutasa, es moverlo de una posición dentro de la misma molécula, el carbono 3 al carbono 2. Desde el punto de vista de químico, lo que se está cambiando allí es un éster fosfórico por otro. Sin embargo, el éster fosfórico 3 es, digamos, de un alcohol primario, un alcohol terminal que está unido el oxígeno a un carbono sencillo. Bueno, un carbono que tiene un enlace con otro carbono, mientras que al final, vean la molécula producida, 2-fosfoglicerato, el grupo fosforilo queda en el carbono intermedio, que es un hidroxilo secundario. Ya empieza a cambiar ahí el tipo de arreglo covalente con la molécula base para llevarlo a un nivel energético más alto. La reacción es catalizada por una enzima que es una isomerasa, pero esta rearregla la molécula, es decir, entre el sustrato y el producto no hay entrada o salida neta de átomos, no hay. Lo que está ocurriendo es rompe un enlace covalente en el carbono 2 y genera uno nuevo en el carbono 2, en el carbono 3, perdón, y genera uno nuevo en el carbono 2. Esto es en preparación para la siguiente reacción, donde ahora los carbonos 2 y 3 van a hacer el centro de la enzima, el centro, el centro de reacción, en una lógica de remover el hidroxilo que quedó libre en el carbono 3. Piénselo que se remueve como un grupo eh, eh, hidroxilo y el hidrógeno asociado al carbono 2. Si esos los combinan como equivalentes hidroxilo y protón, se genera una molécula de agua que es el producto de reacción que se desplaza al medio. Y al estar removiendo estos grupos, los carbonos van a generar una doble ligadura, es la forma enol del ácido pirúvico, que ya trae el fosfato en 2 del ácido fosfoglicérico, y entonces con eso se logra elevar el nivel energético en el fosfonol pirúvico. Si recordamos en nuestras tablas de energía libre de hidrólisis para moléculas fosforiladas del metabolismo, el fosfonol pirúvico es el intermediario que está en el punto máximo, con una energía libre de hidrólisis equivalente a menos 62, como habíamos dicho, kilojoule sobre mol, suficiente. Vean, eso duplica la energía libre de hidrólisis del ATP. Es decir, es posible ahora transferir, usando como donador el fosfonol pirúvico, su grupo de fosfato al ADP, y eso se logra en la reacción de cierre de esta fase del metabolismo, que es catalizada por la piruvato quinasa. Si ustedes recuerdan, esta reacción la vimos también con detalle en la lógica energética del ATP, y el mecanismo ahora implica tomar ADP y aproximar el grupo, el segundo grupo, el fosfato externo, el beta, del ADP, aproximarlo sobre el grupo fosforilo del carbono 2 del fosfonol piruvato. Entonces el nucleófilo ahora es el fosfato del ATP, del ADP, perdón, y el centro de ataque es el fosforilo del carbono 2 de la molécula donadora, y así se sustituye este enlace del fosfonol pirúvico por un nuevo fosfanhidro generando el ATP. Y en ese desprendimiento de grupo, el grupo fosforilo, recordando, genera la forma enol, la forma así, alcohol de primario, digamos como producto que se desplaza al medio de reacción, y por un equilibrio, por una tautomerización, esa forma enol alcohol del ácido pirúvico se
se transforma en su forma aceto, la forma más estable por la tautomerización. Y así el fosfonol pirúvico se considera, digamos, el último producto en esta fase del metabolismo, que es la vía glicolítica. Conceptualmente, entonces, si regresamos al mero inicio, donde se resume en 3 puntos o 4 puntos en la esencia de este proceso, de esta fase del metabolismo, lo que vamos a leer al final, en el pie de la diapositiva, es la suma neta de las reacciones, 10 reacciones que están en la flechita entre sustratos y productos, donde la glucosa, a través de la secuencia glicolítica, es fragmentada en 2 equivalentes de ácido pirúvico. Como vemos, no se está oxidando aún hasta CO2. En las moléculas del ácido pirúvico todavía hay contenidas una energía libre suficiente para, en la respiración, conectarlo a acetilcoenzima A y luego a ciclo de Krebs y fosforilación oxidante finalmente. Se va a oxidar totalmente esos 3 átomos hasta CO2. Aquí se ha logrado apenas conservar un poquito, una pequeña fracción de 2 maneras de la energía de la glucosa. Los 2 equivalentes de ATP netos, y le sumamos la coenzima, 2 equivalentes de coenzima NAD reducido, con electrones que luego, dependiendo de las condiciones del sistema del medio, pueden servir para generar una gran cantidad de moléculas de ATP por fosforilación oxidante. ¿Por qué se le dice a esta fase la fase anaeróbica? Eso también es conceptual. Simplemente porque la vía glicolítica podría ocurrir en condiciones limitadas de oxígeno. Entonces, si hay limitación de oxígeno, ¿cómo se restituye la forma oxidada del NAD para que la glicólisis no se limite? Y ahí es donde viene el concepto de destinos metabólicos del pirúvico, dependiendo de si está en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Entonces, como ven, si se va a la vía anaeróbica, lo que vamos a ver en esa conexión, regresamos a la reacción de piruvato quinasa, tomamos esos 2 equivalentes de ácido pirúvico, producto de la fase, y entonces tenemos este concepto del destino anaeróbico del pirúvico. ¿Qué ocurre en este caso? En el diagrama de flujo de destinos a la derecha, vean cómo el pirúvico tiene 2 destinos comunes en condiciones anaeróbicas. A la izquierda es el proceso de todo conocido, que es la fermentación alcohólica. Esto es típico de las levaduras, y en las levaduras creciendo en condiciones limitadas de oxígeno, se da un proceso de fermentación que, bueno, es la base de los procesos de elaboración de bebidas alcohólicas en la industria, de todo tipo, ¿no? Y así, bioquímicamente, lo que estaría ocurriendo es que el ácido pirúvico se está convirtiendo en etanol y CO2. Vean cómo el piruvato va a perder, o sea, son 2 equivalentes. Un carbono se va a desprender en esta vía fermentativa que lleva 2 reacciones, se va a desprender como CO2, es decir, el piruvato, ya cuando se convierte en etanol, se descarboxila de una manera oxidativa. ¿Por qué? Porque uno de los carbonos se desprende ya como CO2, que es el producto final de oxidación de los combustibles biológicos. Y por el otro lado, en otra estrategia del metabolismo que la describimos, la asociamos directamente con fermentación bacteriana del ácido láctico, la fermentación láctica precisamente, donde directamente el piruvato, a través de
una enzima que es la lactato deshidrogenasa, se reduce en ácido láctico con el propósito de reoxidar el NAD que se va a aplicar en la reacción que veíamos antes, la reacción 6 de gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Sin tener esos circuitos, sería imposible restituir la coenzima oxidada para que la vía glicolítica se mantenga activa. Entonces, estas salidas fermentativas, digamos, están directamente conectadas a lo que ocurre en las vías glicolíticas, como resultado de no poder entregar los electrones más adelante para restituir el NAD, cosa que sí ocurre en condiciones aeróbicas, que es la conexión al centro. Vean al centro y dice condiciones aeróbicas. Hay una reacción clave que conecta glicólisis a la respiración celular al final del proceso y a la fosforilación oxidante, y no es más que el piruvato convirtiéndose también por una descarboxilación oxidante y activándose como acetilcoenzima A. El pirúvico tiene 3 átomos, el acetilo del acetilcoenzima A tiene 2, es decir, también hay desprendimiento de uno de los átomos completamente oxidado como CO2, y entonces el acetilcoenzima A es transferido a las reacciones del ciclo del ácido cítrico, empezando por la citratosintasa, que toma el equivalente de acetilo, bueno, aquí serían 2, uno a la vez, lo condensa con oxalacético, produciendo el ácido cítrico en el inicio del proceso, digamos, vueltas oxidativas del ciclo de Krebs. En este proceso se termina de oxidar los 2 carbonos hasta CO2, y si algo se oxida, algo se reduce. Es donde se genera la mayor cantidad de energía metabólica transitoria como coenzimas reducidas. Recuerdan las de niacina, el NAD, pero también las de las flavinas, que en un paso de la succinato deshidrogenasa genera equivalentes de coenzima FAD reducido o FADH2. Estos con los electrones que van a ser el alimento de la cadena respiratoria que va a generar la energía suficiente para conducir la síntesis de ATP, el acople ADP fósforo inorgánico, haciendo que la ATP sintasa funcione en reversa como el ATP ATPasa funcione al revés, haciendo acoples ADP fósforo inorgánico a través de esta energía metabólica. Entonces, como son 2 equivalentes de pirúvico, 2 de acetilo, 2 vueltas del ciclo, donde en la secuencia de 8 reacciones hay 2 de ellas, donde el citrato se hace isocitrato y luego se descarboxila alfa-cetoglutarato. Y luego más adelante el alfa-cetoglutarato se descarboxila a nivel de succinil coenzima A. Y allí están los 4 de CO2 que están ilustrados al final del proceso, más los equivalentes de agua implicados ahí en reacciones dentro de la vía. Entonces, el propósito metabólico de estos circuitos anaeróbicos, fermentaciones y aeróbicos, lo ilustramos en la siguiente figura. Vean aquí qué ocurre. Les decía, la fermentación láctica, que típicamente la asociamos con bacterias del ácido láctico, las que se usan para procesos industriales en derivados lácteos, por ejemplo, la formación de yogurt y otro tipo de productos derivados de estas fermentaciones, se basan en convertir pirúvico directamente en láctico. Es una reacción, lactato deshidrogenasa, que en la naturaleza está, digamos, también representada en muchos otros sistemas, como se indica ahí en la información asociada a la figura. Vamos a trasladarla a un sistema muscular, donde en ejercicio intenso la actividad muscular pues demanda grandes cantidades de ATP. Si hay una limitación de oxígeno en un momento dado, transitoriamente, bueno, en esa condición particular de limitación de oxígeno o anaerobiosis, al que sometemos a nuestros músculos bajo condiciones de ejercicio intenso, la salida pues, no va a estar en respiración, va a estar en fermentación, como lo harían las bacterias. La lactato deshidrogenasa
en animales, en humanos, es una enzima muy, muy versátil. Está hecha de 2 diferentes tipos de subunidades que se combinan de diferentes maneras, como tetrámeros en la forma activa. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, hay subunidades denominadas M, son más abundantes en tejido muscular. Hay subunidades denominadas H, esto es del inglés, de corazón, que son más representadas en tejido cardíaco, en músculo liso. Entonces, las isoformas más abundantes en músculo M, las isoformas más abundantes en tejido cardíaco L, pero combinadas, por ejemplo, les decía, hay diferentes maneras. Pensemos en una lactato deshidrogenasa con 4 subunidades, todas del mismo tipo, como un homotetrámero de puras M, M4. Y en el extremo tendríamos las isoformas de lactato deshidrogenasa estructuradas en el tetrámero activo como un homotetrámero con puras formas L, puras proteínas del tipo L. Entonces esa es la L4. Y luego estas expresadas con patrones muy diferenciados, o sea, en diferentes tejidos del organismo, donde, por ejemplo, se pueden encontrar combinaciones M3, L1, M2, L2 y L3, M1 y los extremos M4 y L4. Entonces hay cinco formas posibles de combinar 2 diferentes péptidos haciendo tetrámeros activos. Pero bueno, eso es así como cultura general. Aquí la vamos a enfocar en una condición donde las isoenzimas que predominan en músculo, M4 o M3L1, están tomando el pirúvico y lo están reduciendo. Vean el grupo carbonilo, el grupo ceto, es un alfa-cetoácido. El grupo del centro que tiene un enlace carbono doble oxígeno, doble enlace de oxígeno, ahora usando la coenzima NAD reducido. Acuérdense, ese es un producto de la glicólisis. Como el donador de hidrógenos, el hidruro asociado a la nicotinamida y el equivalente protón del medio de reacción. Son 2 hidrógenos al final de cuentas, 2 átomos que se van a asociar al grupo alfa-ceto del pirúvico, convertido ahora en su par redox, alcohol alfa hidroxiácido lactato. Eso restituye la forma oxidada del NAD que requiere la sexta reacción de la glicólisis. De esa manera se hace un circuito de regeneración de la coenzima NAD necesaria para que la glicólisis no se detenga, como la vía principal de generar ATP, aunque no en todo su potencial, pero sí bajo las condiciones de limitación de oxígeno a través de las reacciones de la vía glicolítica. La otra versión de fermentación, pero que tiene un propósito similar, es un poquito más compleja, tiene una reacción adicional que es preparativa. En la fermentación láctica, primero el piruvato, vean cómo es descarboxilado. Remuévanle el carbono 1, el grupo carboxilo completito. De nueva cuenta se desprende como CO2. Y el fragmento que queda como producto de carbono es el etanol. Perdón, el acetaldehído, que luego, por la alcohol deshidrogenasa, se convierte en etanol. Entonces, es un par de reacciones donde el pirúvico pasa por acetaldehído. Vean el grupo carbonilo, acetaldehído. En esa fragmentación, el carbono 2, que es carbonilo, el alfa-ceto del pirúvico, queda ahora como el carbono 1, como un carbonilo primario a nivel de acetaldehído. Y luego, allí es donde está el acople redox, puesto que el alcohol deshidrogenasa va a llevar este aldehído a un nivel de ácido carboxílico en una lógica de quitarle el átomo hidrógeno como hidruro en el aldehído, quitarle el hidruro, perdón, al NAD reducido, lo desprendo como NAD oxidado, y ese hidruro con un protón equivalente del medio
sirven para llevar el aldehído al siguiente nivel de oxidación, que es alcohol. El siguiente nivel, perdón, de reducción, que es el alcohol. Entonces la coenzima se oxida, el aldehído se reduce a alcohol y esto lo podemos ver así de una manera como circuito, quitándole todos los elementos para enfocarnos en el propósito metabólico de estas salidas fermentadoras. Vean a la izquierda ahora la fermentación láctica. Vean, en la fase de glicólisis hasta gliceraldido 3-fosfato. Y la dihidroxiacetona 3-fosfato. De ambos nada más va a continuar el gliceraldehído. Vean ahí donde estaría la TPI. Como para glicólisis, el intermediario, digamos, asociado es el gliceraldido 3-fosfato. Entonces, esta reacción de gliceraldido 3-fosfato hidrogenasa, que forma el ácido 1,3-bifosfoglicérico, genera la coenzima NAD reducido. Va a continuar el proceso, se convierte ya el 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonol pirúvico y apirúvico, y para que esto continúe, si no hay salida aeróbica, no hay respiración, ¿cómo se va a restituir entonces la coenzima oxidada que se requiere para esta reacción de deshidrogenasa? Pues con la salida fermentativa. En este caso, la lactato deshidrogenasa toma la coenzima reducida, como lo veíamos acá en la reacción. Vean, el NAD reducido transfiere el hidruro y el protón del medio a la conversión al lactato, restituyendo el NAD oxidado. Y así van cómo todo está conectado. Y esto es por la limitación de oxígeno al sistema. En este caso, era nuestro músculo en ejercicio intenso con fermentación láctica en células musculares. Genera o regenera en este vaivén ida y vuelta el recambio a la coenzima oxidada que es requerida para la glicólisis. Entonces, eso es parte del efecto al ejercitarnos, limitamos el ATP, a nivel de sustrato se activa la vía glicolítica para tratar de restituir energía al sistema como ATP en las reacciones acopladas de la glicólisis, y para que esto no se limite, pues la acumulación de láctico asociada con la restitución del NAD como punto, digamos, de la lógica de estos procesos. ¿Qué ocurre en una levadura? Para propósitos del recambio es exactamente lo mismo, aunque la salida es un poquito más elaborada. Es la misma lógica, el NAD reducido que se va a reoxidar a través de la fermentación alcohólica, donde primero el piruvato se descarboxila en acetaldehído y luego el acetaldehído se reduce a este etanol reoxidando el NAD. Esa es digamos, la lógica metabólica del destino del piruvico cuando tenemos condiciones anaeróbicas o limitadas de oxígeno. Lo que vamos a continuar más adelante en respiración, metabolismo aeróbico, es la salida hacia el centro que lo enlaza al otro proceso metabólico central relevante, que es el ciclo del ácido cítrico. Sin embargo, esta es, digamos, apenas la primera de las, digamos, destinos de glucosa y otros azúcares asimilados a las vías centrales. Dependiendo del sistema, la capacidad para asimilar otros azúcares se ve, digamos, representada en variantes, pero todas bajo una misma lógica. ¿A qué me refiero? A una lógica de poder asimilar azúcares diferentes a la glucosa a las vías centrales como sistemas preparativos colectores que, por ejemplo, pueden tomar fructosa que procede de degradar, de hidrolizar sacarosa en nuestro metabolismo. Hay un par de vías, por ejemplo, para asimilar fructosa. Una de ellas, pues, es
convertir la fructosa por la misma exoquinasa en fructosa 6-fosfato, y vean que allí directamente, por una reacción, la fructosa ha sido asimilada a la vía central como fructosa 6-fosfato. En la glicólisis converge así con la fructosa, que viene de convertir primero glucosa en glucosa 6-fosfato y luego por la hexosa fosfato isomerasa cambiar la glucosa 6 a fructosa 6-fosfato, y allí convergería, por ejemplo, en una de las vías, la asimilación de fructosa. Hay otros azúcares que pueden estar presentes en nuestra alimentación, por ejemplo, la galactosa, otros monosacáridos. La galactosa, pues vendría de productos lácteos, de la lactosa. La lactosa pues va a ser desdoblada por enzimas que son beta-galactosidasas, recordando que la lactosa es un disacárido de glucosa y galactosa enlazados beta-1,6. Entonces, al desdoblar este disacárido por la lactasa o beta-galactosidasa, la glucosa pues se asimila por la vía glicolítica directa, y la galactosa, sin embargo, no es sustrato de la exoquinasa. Para poder asimilar este azúcar se requiere una vía un poquito elaborada. Pensemos ahora en otras hexosas no tan comunes como tal vez como la fructosa y la galactosa, en la manosa, que sin embargo es común también en componentes de nuestra dieta. Entonces la manosa no es de la sacarosa, no es del azúcar de mesa, no es de la lactosa, los azúcares de la leche, pero sí puede formar parte importante en la composición de estructuras, paredes, estructuras celulares, en oligosacáridos, etc. Entonces, la manosa, interesantemente, también es sustrato de la exoquinasa. Entonces, la exoquinasa puede hacer manosa 6-fosfato, y luego una enzima interconvierte. Hagan de cuenta, esta sería análogo, la que convierte glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, es una isomerasa. Hay una equivalente que toma manosa 6-fosfato y lo convierte a fructosa 6-fosfato. Esa se llama fosfomanosa isomerasa. Entonces, en esta descripción, lo que les estoy hablando es de 4 diferentes azúcares. El más común de todos, la glucosa, el epímero 2 de la glucosa, que es la manosa, el isómero de grupo funcional aldoceto de la glucosa 6-fosfato, que es la fructosa 6-fosfato, o del azúcar libre de la glucosa, que es la fructosa, y la galactosa, que es el epímero 4. Por alguna razón, aunque la galactosa y la manosa son epímeros, el acomodo estérico del hidroxilo 2, que diferencia manosa de galactosa, no es un, digamos, factor que impida su reconocimiento por la exoquinasa. Pero el hidroxilo 4, en el epímero 4 de la glucosa, que es la galactosa, sí restringe ese reconocimiento, es decir, la exoquinasa actúa sobre glucosa, manosa y fructosa, pero no sobre galactosa. Y ahí se requiere, como les decía, una vía un poquito elaborada, muy interesante, para asimilarlo a la ruta central, como glucosa 6-fosfato al final de cuentas, pero requiere 3 reacciones en un complejo de enzimático. Entonces, eso que les estoy comentando, para complementar el concepto, voy a ir un poquito adelante a la asimilación antes de entrar a cuestiones de control. Eso lo tenemos aquí ilustrado como en el otro caso en algunos puntos que nos describen, nos resumen estos sistemas. Entonces hablamos de fructosa, galactosa y manosa como azúcares también, si no tan comunes, sí comunes en la dieta. En la fructosa, les decía, hay diferentes maneras de asimilar. Una es muscular y otra es hepática. Aquí nos dice la muscular, puede ser fosforilada por la exoquinasa. ¿Eso qué significa? Que el azúcar de mesa, el azúcar común, que se desdobla en glucosa y fructosa, puede a través de torrente sanguíneo alcanzar el músculo, los músculos lo captan como combustibles
y una enzima directamente los canaliza a la misma vía. La exoquinasa con la glucosa y con la fructosa, que van a converger al final de cuentas en fructosa 6-fosfato como intermediario glicolítico. Y vean, en el hígado es un poquito un metabolismo más especializado, recordando que así vamos a ponerle, si le pusiéramos así como actitud o propósito a las cosas, el músculo dice, a mí dame mi energía y yo los muevo y ya, no me pidan más. Y el hígado, pues es el centro del metabolismo. A través de muchos procesos hepáticos se regula, por ejemplo, los niveles de azúcar, los niveles de triglicéridos, por citar solamente dos casos. Entonces, el hígado es la central metabólica de nuestro organismo, en animales, en, en el músculo, bueno, perdón, los hepatocitos diferenciaron una gran cantidad de procesos, pensando en todo el sistema, entre comillas. Por eso les decía, si le podemos poner un propósito, el músculo es así, digamos, con respecto en este punto de vista, eh, a mí lo mío y no me pidan más. Y el hígado es el que ve por todo el organismo. Entonces, pensando de esa manera, la forma en la cual se asimila la fructosa muestra diferencias con respecto al músculo. Y no es privativo de estas asimilaciones. Vamos a ver también diferenciaciones de procesos dependiendo del órgano. Y regresando, por ejemplo, en este concepto, a la deshidrogenasa láctica, un poquito aprovecho este punto en el sentido de que, vean, ¿qué ocurre en músculo? Pues podemos acumular lactato para restituir el NAD en músculo esquelético, pero imaginen acumulación de láctico en miocardio. Normalmente en el miocardio las isoformas de lactato deshidrogenasa están adaptadas cinéticamente a hacer la reacción exactamente al revés. Si las ensayamos in vitro, las isoformas de músculo tienen mayor afinidad por pirúvico, se saturan y la reacción cinéticamente se desplaza al láctico. Pero en el corazón es lo contrario. Se requeriría una gran cantidad de pirúvico para saturar la enzima y por lo contrario, una mínima cantidad, una Km extremadamente o relativamente baja, mayor afinidad por el láctico. ¿Eso qué significa? Que las isoformas de lactato deshidrogenasa están hechas para que no se acumule el láctico. Lo reconocen y hacen la reacción exactamente al revés. La energía les llega de otra manera para mantener sus funciones, pero con eso se evita, por ejemplo, la acumulación de láctico que podría estar asociada a procesos de deficiencias en la función de contracción y con lo que eso implica. Entonces, ese tipo de especializaciones entre órganos en sus sistemas enzimáticos, en la manera en la cual canalizan rutas, las podemos ver reflejadas, pero me adelanto un poquito. Vean todo lo que está en rosa, y está la glucosa, la galactosa, que requiere de varias reacciones para asimilarse finalmente como glucosa 6-fosfato, entrando primero como 1-fosfato. La manosa, vean, la exoquinasa la hace manosa 6-fosfato y luego la fosfomanoisomerasa la hace fructosa 6-fosfato y así se asimila. La fructosa de la que hablábamos, vean, la asimilación directa vía exoquinasa a fructosa 6-fosfato, pero abajo, a la izquierda, abajo de la fructosa, en la parte inferior, tenemos la vía de asimilación hepática que estaba descrita. Vamos a regresarlo, nada más para no dejarlo flotando ahí en el aire antes de cerrar la sesión. Les decía este punto el tercer punto que dice en el hígado, la fructoquinasa fosforila en 1. Vean, no es exoquinasa, que agarra fructosa y la hace fructosa 6-fosfato.
es otra enzima que también va a fosforilar fructosa, pero con otra especificidad, atacando el carbono 1, generando fructosa 1-fosfato, que luego se rompe como una aldolasa, y entonces como este éster fosfórico está en el carbono 1, va a quedar una triosa como dihidroxiacetona fosfato, y los carbonos 3, 4 y 5 en esa fragmentación quedan como gliceraldehído, nada más, ya no hay, ahí no hay fosfato. Y así, la dihidroxiacetona fosfato se puede interconvertir por la vía de triosa fosfato isomerasa a gliceraldehido 3-fosfato, pero el gliceraldehído libre tiene que ser activado por una gliceraldehído, digamos, quinasa, para hacer gliceraldehído 3-fosfato y así asimilar la fructosa por esta vía hepática a la vía central como dos moléculas de gliceraldehído. Entonces, ahí hay otras enzimas que hacen este circuito para transformar finalmente la glucosa en dos triosas ya asimiladas a la vía glicolítica. Y finalmente la manosa, que decíamos, ¿por qué hacíamos esta descripción? Dice epímero 2 de la glucosa. La galactosa es el epímero 4, no se asimila, pero la manosa sí. Es reconocida como la exoquinasa. En resumen, la exoquinasa es digamos, la generalista, la que puede asimilar directamente glucosa, ahí a la izquierda arriba. En la vía muscular hay fructosa, la pepena, entre comillas, como fructosa 6-fosfato. Si hay manosa por ahí, la exoquinasa también la toma, hace la manosa 6-fosfato. Vean, todas esas son reacciones análogas a la fosforilación de glucosa en el carbono 6. Y entonces, la manosa, como es un epímero, debe de haber una conversión ahora en reacomodo de grupos para transformar este aldo hexosa, epímero de la glucosa, en el mismo punto converger como fructosa en su forma ceto. Esa es la fosfomanoisomerasa. Esa nos ilustra entonces una especie de embudo metabólico, donde ahora le sumamos la galactosa, un poquito más compleja, depende de UDP para activarse, tiene que montarse su UDP para hacer la epimerización por intercambio de azúcar y luego desmontarlo del nucleótido del UDP como glucosa 1-fosfato, el UMP B por más y la glucosa 1-fosfato, entonces por una mutasa, cambiar el éster 1 al éster 6 y así ya está en la vía del metabolismo. Entonces, ya de cierre, vean cómo todo esto, todas estas enzimas accesorias para canalizar diferentes azúcares a la misma vía, convergen tarde que temprano en fructosa 6-fosfato, en la vía general. En la vía específica hepática, pues pueden converger un poquito más abajo, ya como triosas. Pero el punto aquí es que en lo genérico, en la convergencia, todo está arriba de la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces vean cómo viene este concepto de que la fructosa 1,6-bifosfato se considera el primer punto, el primer metabolito, el primer producto específico de la vía glicolítica. ¿Por qué? Porque fructosa 6-fosfato puede venir de glucosa, puede venir de galactosa, puede venir de manosa o puede venir de fructosa. Pero una vez transformado fructosa 1,6-bifosfato, se va a partir en las triosas, etcétera, etcétera. Y entonces la enzima que hace esa conversión, la fosfofructoquinasa, que es la cuarta reacción de la vía glicolítica, tiene elementos que permiten su control y por ende, controlando la actividad enzimática en esta conversión, se puede incidir en la tasa del proceso global, en la velocidad de la glicólisis como elemento regulatorio. Por eso me quise adelantar un poquito con este embudito antes de ver un poquito de la esencia, elementos de control que vamos a retomar para completar el tema en la siguiente sesión. Si tienen alguna pregunta,
llegó el tiempo de hacer el cierre. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? Maestro, yo nada más tengo una pregunta porque no alcancé a escuchar el nombre de la enzima que ayuda a la fermentación alcohólica. Ok, claro. Sí, de acuerdo. En la fermentación alcohólica, el proceso va en 2 pasos. El piruvato se descarboxila oxidativamente se descarboxila en acetaldehído. Esta es una reacción de fragmentación de molécula por una enzima liasa, no es óxido reductasa. Aquí la tenemos. La enzima toma el nombre directo del sustrato piruvato y la acción que hace es remover el carboxilo, piruvato descarboxilasa. Vean, esa enzima es del grupo de las liasas, rompe fragmentos de carbono. La clave de las liasas la entendemos en una lógica de contar el número de dobles ligaduras. Vean cómo el piruvato tiene 2 dobles ligaduras totales y el fragmento acetaldehído tiene una sola en el grupo carbonilo. Eso nos identifica una liasa. Es un tip para pensarla. Son enzimas así que hacen reacciones a matacaballo, o sea, rompen enlaces carbono-carbono así sin usar ATP, sin usar coenzimas reducidas, pero vean allí dice TPP. TPP se refiere a la forma activa de la tiamina como vitamina que se llama tiamina pirofosfato. Así como en otros sistemas, allí también hay magnesio como cofactor enzimático. La tiamina pirofosfato sería una coenzima, es decir, un cofactor orgánico que está firmemente enlazado al sitio catalítico. La tiamina pirofosfato, de hecho, aporta, es una parte no proteica del sistema enzimático. Acuérdense de que hay apoenzimas, holoenzimas. Las apoenzimas es la parte peptídica, la holoenzima es la parte peptídica más la no peptídica, aquí sería el TPP. En un complejo asociado donde la tiamina pirofosfato le ayuda a la enzima a hacer esta reacción. Entonces se llama piruvato descarboxilasa y luego el acetaldehído, ya para completar, en la fermentación alcohólica, nos da la reoxidación del NAD al reducir el acetaldehído en etanol. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe. No, doctor. Muy bien. Ok, entonces pues aquí hacemos el cierre. Nos vemos en la siguiente sesión. Tengan buena tarde y excelente fin de semana. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente. Hasta el lunes.